Hola, hola mi gente linda, mi gente hermosa, ¿cómo están todos? Gracias por estar aquí conmigo una vez más, por acompañarme, por darle clic a mis videos, se los agradezco mucho por darme la oportunidad de compartir con ustedes los conocimientos y de aclararles muchas dudas, porque me imagino que si llegan aquí es porque están tratando de aclarar algunas dudas. Entonces muchas gracias por darme la oportunidad de ayudarlos. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer este tutorial. Vamos a ver esta blusita que está muy bonita, muy linda. Vamos a hacer los moldes y la vamos a cortar y la vamos a poner sobre el maniquí para ver cómo queda, ¿no? Para que podamos entender muchas cosas y podamos tener una mejor idea. Lo que quiero hacer con este tutorial esta blusa es una blusa aparentemente sencilla. Este tutorial que vamos a hacer nos puede servir para cualquier clase de blusa que tenga este estilo de manga. No necesariamente tiene que tener la gola, no necesariamente tiene que ir cerrada. La idea de este tutorial es aclarar muchas dudas que la gente me pregunta: ¿cómo hago para estas blusas? ¿Cómo hago para la eliminación la diferencia de talles? ¿Cómo hago para la pinza? ¿Cómo hago para que me casen los costados si no hago pinza? ¿Cómo hago la pinza? En fin, muchas preguntas que suelen suceder con esta clase de modelos. Entonces, más que todo, esa es la idea. Y ya después ese concepto lo podemos aplicar para cualquier modelo, como les digo, que tenga esta manga. Ya aquí el frente puede ser abierto, puede ser con botones, puede ser diferente. Entonces, bueno, la idea de eso es aclarar esas dudas que son como la base de este modelo, ¿no? Lo que más nos preocupa. Y bueno, y recordarles que debajo de este tutorial hay muchos links para teorías, para tablas de medidas, muchos tutoriales que les recomiendo bastante, que son de blusas muy bonitas que hemos visto aquí en el canal. En este momento tenemos más de 120 tutoriales. Hay mucho material para que ustedes aprendan y pues trato de siempre dejarles las teorías y las tablas de medidas para que soporten los videos, ¿no? Para que les quede un poco más fácil. También pedirles que por favor, si les gustan los tutoriales, compartan para que el canal pueda crecer y pues así alcanzar a muchas más personas, ¿no? Es algo que yo les agradezco mucho y les pido que por favor si me pueden colaborar con eso. También aquí debajo del tutorial les dejo el link de mi tienda de vestidos de novia en Etsy, por si quieren darse una pasadita a dar una miradita a ver qué les parece. Ok chicos, entonces no se diga más. Este modelo es muy fácil. Lo vamos a hacer así sin muchas complicaciones. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible para ustedes, para que aclaren todas sus dudas. Vamos a empezar con el delantero. Entonces vamos a empezar como lo hacemos usualmente. Bajamos la medida del escote, que para el caso de mi maniquí son 8,5 centímetros. Bajamos la altura de busto, que son 28 centímetros para mi maniquí, y aquí bajamos el talle delantero, que son 47 centímetros para mi maniquí, y además vamos a bajar la altura de cadera, porque esta blusita es larguita. La altura de cadera, siempre que hacemos la blusa larga, ponemos la altura de cadera, que en el caso de este maniquí para la talla 10 son 20 centímetros. Ya después en el desarrollo, si queremos hacer la blusa más corta, ya les subimos y corregimos la medida, pero inicialmente bajamos 20 para que la forma de la cadera nos quede bien, no nos vaya a quedar con una punta de pronto aquí en la parte del contorno de cadera. Entonces, bueno, y aquí en medio de estos dos puntos marcamos la mitad. Entonces aquí, bueno, vamos a trazar estas líneas, a prolongarlas, así de esta manera. La de escote pues no la prolongamos porque no hay necesidad. Aquí marcamos el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20,5 centímetros. Prolongo esta línea así de esta manera, bajo 4 centímetros para la caída de hombro, marco mi medida de hombro, que son 13 centímetros. Lo demás es escote. Pero vamos, bueno, venga, trazamos esta línea primero.
y vamos a corregir ese escote de una vez. Vamos a correrle 3 centímetros aquí al hombro y vamos a bajarle también 3 centímetros para corregirlo. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense que él es como un poco como bien abierto, entonces vamos a buscar la manera de que nos quede lo más parecido posible, algo así quizás. Ok, entonces ya nos quedaría el escote. No le vamos a hacer traslado de hombro porque este modelo no lo requiere. Entonces vamos directamente a marcar los contornos. Entonces la medida de busto para mi maniquí son 98 centímetros. Dividido en 4 me dan 24.5. Entonces más un centímetro que le doy me da 25.5. Esto en realidad que estoy haciendo yo ahorita es para tener una guía al momento de hacer el costado, porque en realidad no es que vayamos a pasar exactamente por estos puntos, pero es para tener una buena referencia, especialmente para las personas que son principiantes, ¿no? No quiero que se me vayan a confundir y quiero que sepan exactamente qué estamos haciendo. Entonces la medida de cintura para mi maniquí son 78, dividido en 4 me da 19.5, más 3 centímetros de pinza serían 22.5. Así los marco acá. Y la medida de cadera para mi maniquí son 100 centímetros, dividido en 4 me da 25. A esta medida yo le voy a dar 3 centímetros más, entonces serían 28 centímetros. Ok, y aquí fácilmente vamos a marcar una línea y aquí vamos a marcar una línea. Ok, aquí vamos a bajar, aquí en este punto, perdón, vamos a subir un centímetro aquí en el hombro, y vamos a pasar de este punto a este punto y vamos a darle el largo de la manga. Esta manga tiene una costura aquí, yo creo que ustedes la pueden ver en la foto, tiene una costura aquí, entonces vamos a darle este largo a la manga, ¿ok? Entonces pasamos por aquí, escuadrando, y le vamos a dar el largo. Ese largo que yo pienso de vamos a darle como unos 23 centímetros más o menos a este largo de la manga. O sea, aquí marcamos un punto, entonces pasando por este 1 centímetro que subimos, vamos a prolongar esa línea, ok. Le di 23 centímetros a la manga. Y de puño yo voy a escuadrar la manga así, de esta manera voy a escuadrar la línea y le voy a dar 20 centímetros a este puño, ok, 20 centímetros, y trazo mi línea. Perfecto. Este molde por este momento lo voy a dejar así, porque necesito aclarar una cosa con ustedes y lo voy a hacer al tiempo con el molde de la espalda. Ok, entonces lo voy a dejar así y voy a venir a traer el molde de la espalda. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar como lo hacemos usualmente, 2 centímetros para el escote, 28 centímetros para la altura de busto, 44 centímetros para el talle de espalda y 20 centímetros de altura de cadera, y la mitad en medio de estos dos puntos. Muy bien, trazamos esas líneas. O alguien me preguntaba en un tutorial que por qué yo siempre estoy tan abrigada, porque me ven que estoy abrigada. Pues aquí en Canadá hace bastante frío, mi gente linda. A pesar de que las casas todas tienen calefacción, hace bastante frío, entonces por eso siempre estoy abrigadita. Pero ya casi viene el verano. Bueno, entonces aquí vamos a poner el ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Prolongo esta línea. Bajo 4 centímetros para la caída de hombro. Marco mi medida de hombro, que son 13 centímetros. Lo demás es escote. Trazo mi hombro y vamos a corregir el escote de una vez también.
Entonces corro 3 centímetros y puedo estar bajando unos 2, o pueden bajar también 3. Entonces aquí vamos a corregir el escote de una vez. Ok, puede ser algo así. Muy bien, entonces vamos a marcar los contornos. Entonces, como dijimos, para mi maniquí la medida de busto es 98 dividido en 4 me da 24.5. La medida de cintura es 78 dividido en 4 me da 19.5, más 3 son 22.5. En este molde no va a ir partido atrás, entonces no hay que hacerle ni corrección de centro de espalda, ni tampoco le vamos a marcar pinzas. Entonces vamos a cortar el molde aquí a doblez de tela, y lo mismo vamos a hacer con el delantero. El delantero también va cortado aquí a doblez de tela, ¿ok? Muy bien, entonces aquí en la cadera dijimos que la cadera de mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me da 25, más 3 centímetros que le voy a dar a la cadera son 28, ¿ok? Entonces aquí cierro mis costados. Así, de esta manera, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el delantero. Subimos 1 centímetro. Y vamos a trazar esta línea desde el escote pasando por el centímetro que subimos, y le vamos a dar los 23 centímetros que le dimos al delantero, ¿ok? Entonces vamos a marcar los 23 centímetros, así, de esta manera. Hasta este punto vamos a llegar. Así marcamos nuestra línea. Ahora vamos a marcar el puño. Al puño dijimos que le habíamos dado 20 centímetros. Entonces vamos a hacer lo mismo con el molde de espalda. Bajamos, escuadramos 20 centímetros, los marco, pero voy a asegurarme de que estoy escuadrando bien. Ok, bajo los 20 centímetros. Muy bien. Entonces, llegados a este punto, vamos a definir la manga. Entonces aquí tenemos los dos moldes. Entonces lo que vamos a hacer es que por el molde, por el costado de la cintura hacia abajo, vamos a bajar 8 centímetros, ¿ok? 8 centímetros en los dos moldes. 8 centímetros. Muy bien. Y aquí es donde entra el juego. En el molde de espalda, este es el molde de espalda y este es el molde delantero. En el molde de espalda vamos a hacerle esta curva pronunciada. Puede ser de esta manera, así. Pero en el delantero vamos a hacerle la curva no tan pronunciada. ¿Con qué fin? Con el fin de que los costados nos casen. Si no, el delantero nos va a salir mucho más largo que el de la espalda. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de talles, como se dan cuenta. Mire, aquí si con la cadera y la cintura está bien, pero se dan cuenta, aquí este molde es más largo que el de la espalda, porque el talle delantero es de 47 y el talle de la espalda es de 44, y si ustedes tienen más diferencia de talle, pues va a ser aún mayor. Entonces, como no vamos a hacer pinza, como no estamos eliminando la diferencia de talles de ninguna manera, entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo aquí al momento de hacer las curvas. Si yo doy aquí si yo trazo aquí una línea curva, el recorrido va a ser más largo. Si yo trazo aquí una línea no tan curva, el recorrido va a ser más corto. Entonces, al hacer este más corto y este más largo, se me van a igualar, porque ya este es más largo que este. Entonces, esa es la clave para hacer que hay gente que lo embebe, lo frunce porque sale más largo, lo frunce. A mí no me gusta. No me parece que se vea bonito, porque esos fruncidos de todas maneras se vienen notando. Entonces la manera como yo lo hago es así. Entonces vamos a hacerlo. A veces hay que corregir un poco porque es difícil sacarlo a la primera, pero entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces aquí en este caso, bueno, vamos a marcar mi costado así, de esta manera, y yo lo voy a cortar.
voy a sacar el molde de una vez para poderlo llevar a compar. Si aquí por ejemplo queda muy forzado, ya ustedes lo suavizan un poquito, ¿no? Pero ahí pues en el caso no me quedó. Traten de que al inicio no les quede, pero si les queda pues lo corrigen un poquito. Entonces yo voy a cortar el molde. Porque esto no podemos decir solamente, no, lo fruncimos, le embebemos, no, no es así. Los moldes tienen, ya al inicio tienen que salir bien. Ok, muy bien, entonces aquí tenemos este molde así. Entonces ahora, miren, déjenme enseñarles. Esperen, le quito aquí este pedacito para no confundirnos. Entonces miren, el largo está bien. La cintura está bien, pero fíjense que este es más largo. Aquí ustedes alcanzan a ver, quizás es más largo. Entonces, si yo, también hay personas que dicen lo copio. Si lo copian, tampoco me va a salir. Tengo que, si se dan cuenta, tampoco me va a salir. No lo puedo copiar porque este molde es más largo. Entonces, la manera de hacerlo es no hacerlo tan curvo. Entonces lo que voy a hacer es, lo voy a hacer con este lapicero más clarito para poder rectificar, tener la oportunidad de rectificar. Ok, entonces vamos a hacerlo de pronto así, quizás nos sale. Vamos a mirar. Y comparamos. Como que lo venimos cosiendo, ¿no? Si se dan cuenta, les falta un poquito. Entonces simplemente voy a quitarle un poquito más de curva y ya estará listo. Así, y aquí lo pierdo. Ops. Entonces así, de esta manera podemos rectificar. Venimos rectificando aquí por este lado que estas casan. Y bueno, ahí prácticamente nos casó. Si lo volteamos así, ya nos queda que nos casó. ¿Sí se dan cuenta? Entonces así, de esa manera, jugando con estas curvas, igual estamos dando todo este aumento al busto que el modelo lo requiere, lo necesita. Entonces le estamos dando todo este aumento, pero esta curva de la espalda nos controla también esa parte para que no nos quede muy colgada. Entonces esa es la manera como eliminamos la pinza, como podemos sacar estos modelos sin necesidad de hacer pinza, pero tampoco sin necesidad de embeber. Entonces ya sabemos que copiar la curva no es la solución, embeber tampoco es la solución. La solución es saber hacer la curva. Entonces aquí vamos a cortar el molde. Ya después aquí esto lleva un fajoncito y que nos va a dar todo este plieguecitos acá, porque la cintura obviamente se nos ha agrandado, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer la manguita. La manguita tiene un poco de vuelo, pero no es una manga rotonda, no es una manga que tenga demasiado vuelo. Entonces vamos a hacer. Ok, entonces dijimos que los moldes tienen 20 centímetros, entonces serían 40 centímetros. 40 centímetros, entonces viene siendo el contorno de la manga en esta parte. Ok, entonces ya dijimos que el recorrido son de 40 centímetros. Entonces aquí en este papelito yo voy a marcar una línea a la mitad del papel. Vamos a ver. Ups. A la mitad del papel.
así de esta manera. Y voy a tomar los 40 centímetros de la manga, que es el contorno total, son 40 centímetros, dividido en 3.14. Sí, está bien. Entonces me da 12 centímetros, ¿ok? Entonces esos 12 centímetros yo los voy a poner aquí hacia alrededor, con la manecilla del reloj. Entonces voy a marcar esos 12 centímetros, que esta sería la boca de la gola, la parte que va pegada a la blusa, ¿ok? Ya después vamos a definir el largo. Son 2 golas, pero con un molde vamos a hacer las 2, ¿ok? Entonces esto es la boca de la manga, perfecto. Ahora vamos a definir el largo. Parece que son 2 golas, entonces le vamos a dar una diferencia entre ellas de unos 3 centímetros, puede ser. Entonces vamos a darle a una 22 y a la otra vamos a darle 25. Entonces después de estos puntos que marcamos aquí, vamos a marcar la primer gola. Entonces serían 22, dijimos. Ok, aquí me faltó un pedacito, pensé que lo había marcado en la mitad, pero parece que no. Entonces voy a añadir aquí un pedacito porque me hace falta para la otra gola más larga. Entonces vamos a darle aquí un poquito más. Ok, entonces inmediatamente vamos a marcar la otra gola. Ay, aquí también me faltó. Ok, vamos a aumentar aquí también. Ok, entonces vamos a marcar la otra gola de una vez. Entonces lo que hacemos es que primero cortamos la gola más larga y después le quitamos ese pedacito al molde y cortamos la gola más corta. Ok, de cada una tenemos que cortar 2. Entonces aquí le vamos a dar 3 centímetros más, dijimos. Entonces esta pequeñita, esta larga iría por 2, porque son 2 mangas, y esta también por 2, ¿ok? Y las coseríamos aquí por este lado, las uniríamos. Vamos a sacarlas para que ustedes vean cómo queda. Ok, entonces con este molde cortaríamos las mangas. Con este molde cortar el cinturón, chicos, el cinturón. Ahorita vamos a cortarlo y lo vamos a poner en el maniquí, ¿ok? El cinturón puede ser una tira larga, recta, al hilo. Y le podemos dar por ahí 1 metro más de la medida de contorno de cintura, ¿ok? Para que nos queden estos gajitos, por ahí 1 metro o 1,20 más para que nos queden los gajitos. Nos podamos hacer un gajito doble, porque un gajito así sencillo como está aquí se nos suelta fácil. Entonces de pronto, o 1,5 metros de más, aparte de la medida de cintura, si queremos hacer una corbatica. Entonces bueno, así de esta manera nos quedarían los patrones. Entonces ahora vamos a tomar la tela y vamos a cortar, a poner el maniquí a ver cómo nos queda, ¿ok? Vamos a hacer aquí un espacio, vamos a traer la tela. Bueno, entonces yo aquí tengo este pedacito de tela. Voy a cortar así rápidamente. Recuerden que estos moldes tienen que ir a doblez de tela aquí. Entonces sería como algo como así. Esta tela es una tela licrada. Pueden usar una tela así similar, que tenga un poquito de elasticidad, una lanilla, un acetato, esa clase de telas. Bueno, yo también ya les he dicho que cuando tengan modelitos así pueden ir a los almacenes y pedir asesoría. Esa gente tiene mucha más experiencia que nosotros y podemos aprender cosas nuevas, telas que de pronto no teníamos pensado que podíamos usar, y resulta que vamos a aprender. Entonces bueno, aquí por este lado
voy a poner el de la espalda también aquí a doblez de tela, así de esta manera. Así. Muy bien, y aquí en esta parte voy a poner, voy a dejarla para cortar las colas, yo creo que me cabe. Sí, entonces voy a cortar esta y ya después le quito el molde, el pedacito al molde y corto la otra. Voy a hacer unas para un ladito. Bueno, voy a cortarlo aquí mejor porque quiero tratar de cortarlo aquí a ver qué pasa. Ok, entonces vamos a cortar. Aquí en este caso, en el caso de ustedes que van a dejar las costuras y todo, entonces aquí en este caso yo lo que hago normalmente es que yo dibujo el molde en la tela en este momento y aquí le doy las costuras. Entonces si le voy a dejar 1,5 centímetros al costado, entonces aquí se las marco. Entonces así es que lo hago yo, ¿ok? Por eso las costuras yo no se las dejo al molde para no crear confusión, para yo no confundirme. Siempre lo he hecho así. Entonces esa es la manera como lo hago. Yo aquí no voy a marcar las costuras porque es un molde muy pequeño. Entonces, pero bueno, les explico. Entonces aquí le pueden dejar, digamos, aquí al largo le pueden dejar 1,5 centímetros. En el costado le pueden dejar 1 centímetro, aquí también 1 centímetro, en todas partes 1 centímetro, solamente al largo dejarle 1,5 centímetros para el dobladillo o 2 centímetros, ¿ok? Aquí en el escote también le pueden dejar 1 centímetro, en el hombro también 1 centímetro. Yo no se los marco porque como son tan pequeñitos. Ok, entonces aquí vamos a marcar, a cortar el de la espalda de la misma manera. Podemos dar 1 centímetro al escote. Yo no le estoy dejando porque no voy a ponerle el ribete, entonces para que no me quede tan grande. 1 centímetro aquí al hombro, 1 centímetro para pegarle la manga, 1,5 centímetros o 2 para el largo, 1 centímetro para el costado. Y los piquetes de ensamble que no deben faltar. Aquí ahora vamos a cortar la golita. Para la manga. O podrían haberla cortado los dos al tiempo y después quitarle el pedacito a la otra, ¿no? También esa era otra opción. Sino que yo prefiero hacer las cosas como más paso a paso para que la gente no se me vaya a confundir. Ok. Y aquí en este otro pedacito vamos a cortar la otra gola. Entonces aquí le sacamos esto. Y cortamos la otra gola. Muy bien, vamos a cortar. A eso también le dejamos el dobladillo, 1 centímetro para hacerle un dobladillito, 1,5 centímetros. A esta tela
se hace una tela muy licrada, pues quizás es difícil hacerle dobladillo de pañuelo, entonces quizás tengan que hacerle un dobladillo de filete y a máquina, ¿ok? Y bueno, ya aquí vamos a tratar de sacar una tirita para la cintura. A ver si no nos sale muy torcida. Ok, vamos a ver cómo nos queda. Pero ustedes deben hacer una tirita doble, ¿sí? Porque en el maniquí, en el modelo se ve una tirita doble. Ok, ya les dije de unos 50 centímetros, de pronto más de lo de... Bueno, ok, entonces ahora vamos a mirar cómo lo pondríamos en el maniquí. Pero primero vamos a coserlos, ¿no? Okay, esta blusita debe entrar así por el escote sin necesidad de nada, de cierre y de nada. Ella debe entrar. Entonces aquí, ok, voy a coserla aquí y ya regreso. Ok, bueno, aquí estamos. Yo ya simplemente cosí las costuras, no ni siquiera lo fileteé, simplemente cosí las costuras, le pegué la bolita. Esto es simplemente, la intención de este tutorial era más que nada para explicar el patrón, pero bueno, vamos a poner el maniquí a ver cómo se queda. Yo le puse la bolita solamente en una manga. Entonces, bueno, la blusita aquí debe entrar normal porque la tela es un poquito elástica y además ella tiene aquí el cuellito está bastante grande, ¿no? Entonces así más o menos sería. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle el cordoncito que dijimos, así de esta manera. Esta manguita se la voy a guardar para, bueno, esta manguita, aquí le voy a dar una opción de una manga corta también. Bueno, aquí vamos a hacerle la corbatica. Bueno, ya ustedes si quieren le hacen corbatica, si no quieren no le hacen corbatica. Yo voy a hacer una corbatica porque me da suficiente el cordoncito que corté. Entonces miren chicos, entonces así de esta manera nos quedaría la blusa. Es que no sé cómo ponerla para que la vean mejor. Espérenme tantico. Quizás así. Entonces miren, aquí estaría la blusita así con su golita. Aquí anchita, aquí apretamos y se nos hacen los plieguecitos. Esta no le puse la manga, esta también, este mismo trazo que hicimos puede servir para una manga corta también, ¿sí? Este trazo, como les digo, la idea de este trazo era más que todo para que supieran cómo eliminar los talles y cómo hacer cuando no se hace la pinza. Puede ser ya una manga corta, puede ser una blusa abierta, con botones, puede ser con cuello. En este caso pues la hicimos así, es una blusita muy bonita, muy fácil de usar, muy fácil de combinar. Para cualquier persona, para cualquier edad, para cualquier talla. Nos disimula mucho los gorditos, si tenemos gorditos, nos hace sentir cómodas. Estas prendas siempre son muy nos ayudan mucho a sentirnos cómodas, ¿no? No tener que estar preocupando porque se nos vea un gordito o no, que no se nos vea. Entonces, bueno, nada chicos, entonces así quedaría la blusa. Si se dan cuenta que queda muy bien, queda muy bonita y no tenemos que preocuparnos por el molde. Entonces, nada, de esta manera terminamos nuestro tutorial. Espero les haya gustado, espero les haya servido, espero este molde les sirva para hacer muchas más. Pueden hacer hasta camisas, camiseras con el mismo vuelo que yo les di. Simplemente ya la manga la hacen larga, con puño, una camisera así, manga murciélago también se ve muy bonita. Entonces ya es empezar a jugar. La parte aquí importante era cómo hacerlo en los talles. Ok chicos, entonces espero les haya gustado, espero les haya servido, espero por favor lo compartan y nada, nos vemos en una próxima oportunidad.